muchachos. Nuevamente les doy la bienvenida, gracias por reconectarse. Vamos a continuar donde nos quedamos en el ejercicio anterior para acabar de resolverlo. Estábamos viendo de tensiones. Y estábamos determinando la tensión T, muchachos. Les pedí que me ayudaran con este cálculo de 1960 por punto 766 por dividido entre punto 996, que era el seno de 85. ¿Alguien tiene ese cálculo, muchachos, que me apoye con esto? ¿Cuánto es? A mí me dio 1507.172. 1507. Punto 182. Ok, gracias. 1507. Ahí me dio 1554. Creo que Vamos a corroborarlo, ¿no? Para ver, porque sí hay mucha diferencia entre los dos valores. 1960 por punto 766 entre punto 996. Amiga, 1507.38. ¿Alguien más lo hizo, muchachos? A mí me salió 1560.440. A ver, Valeria, si me repites, 1500, ¿qué? 1560.444. 1560. se divide entre 0.946 y 96. 996, nada más. 96. Es muy feo el número, es 996. 996. Punto 996. Sí, sí es 1507, profe. 1507 punto y algo, ¿no? Punto 38 según yo. Sí. Ok, gracias. Punto 38 newtons. Entonces es el valor de la tensión T. Ya lo encontramos de esta manera. Y fue haciendo uso de la ley de senos. Lo mismo puedo hacer, muchachos, para encontrar el valor de R. Si ahora tomo esta parte de la ley de senos y con eso reescribo mis ecuaciones de este lado, de esta forma, me dice que R sobre el seno de 45 debe de ser igual a la relación que existe entre W entre el seno de 85 grados y entonces necesito encontrar el valor de R. Pues voy a hacer lo mismo, voy a despejar este seno de 45, lo voy a pasar de este lado, por lo tanto esta reacción R va a ser igual a W por el seno de 45 que estoy despejando de aquel lado, seno de 45 dividido entre el seno de 85 y entonces eso va a ser igual a, como conozco W, ya puedo sustituir su valor aquí, entonces simplemente es 1960 newtons multiplicado por el seno de 45, que si no mal me acuerdo es punto 707, punto 707 dividido entre el seno de 85, que es punto 996. Es el mismo que hace rato. Muchachos, si me ayudan, ¿cuánto vale esta R? ¿Cuánto es? 1960 por punto 707 entre punto 996.
¿Alguien lo hizo? 1391.28. Ok, 1391. 91. 28. 28. Gracias, Ricardo. 1391.28 newtons, desde luego, es una fuerza. Y encontramos su valor. Bien, muchachos, entonces ya vemos que esta es una forma alternativa para poder encontrar los valores de esas tensiones. Podemos usar este método para hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior de todo este desarrollo. Este es un método más general, de hecho lo vamos a seguir utilizando, bueno, sobre todo en física 2, pero este es un método específico para este tipo de problemas. No se puede aplicar en otro tipo de problemas porque eso está basado precisamente en que se debe de cumplir esta primera condición de equilibrio. Por eso la necesidad de ver el otro método, porque este solamente aplica para este tipo de problemas. Pero cualquier tipo de problemas de estos de estática que impliquen que este cuerpo esté quieto, que impliquen esta primera condición de equilibrio, se pueden resolver de esta manera. Vamos a comparar los valores. Por ejemplo, aquí me dio la tensión 1507.38. Con el otro método me dio 1511.17. Entonces aquí hay 4 décimas, 4 unidades de diferencia, pero si vemos es del mismo orden, 1511. En este método obtuvimos 1507. La diferencia seguramente está en que aquí en este caso nosotros truncamos los decimales de estas funciones trigonométricas del seno de 50 y de 85. Si lo hiciéramos, si lo hacemos junto con todos los decimales que me da la calculadora para estos valores, seguramente nos vamos a acercar más a este 1511 que calculamos acá. Y si ven aquí en la reacción R encontramos 1405.39 por este método, 1405, y aquí obtuvimos 1391. Aquí sí se aleja un poquito más, pero teóricamente debe de dar el mismo resultado, salvo que haya estado mal esta operación. Vamos a verificarla. 1960 por .707 entre .996, 1391, está bien hecha. Bueno, pero bien, entonces les comento, muchachos, este es el método alternativo para poder resolver este tipo de problemas. Solamente para este tipo de problemas de primera condición de equilibrio, de tensiones, me sirve este segundo método, que si ven es un método más corto, siempre que pueda yo formar mi triángulo sin ningún problema y determinar los ángulos internos de ese triángulo que se forma. Entonces, esa es una opción para poder resolver este tipo de problemas. La recomendación, muchachos, es que pues hagan este mismo ejercicio, o sea, esta misma forma de resolver los problemas con los ejercicios que ya hicieron, que ya resolvieron con el otro método, para que comparen y vean cuáles les acomoda más, cuáles se les hace más simple, para que, bueno, puedan emplear ese método a la hora de resolver sus problemas y, desde luego, también a la hora de resolver su examen, porque seguramente tendremos algún problema de este tipo en el examen del día de hoy, o en su defecto del día de mañana, cuando ustedes gusten tomarlo. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario respecto de esto? Los escucho. No, maestro, no hay duda, quedó claro. Entonces las dos formas son correctas mientras haya un triángulo. Bueno, se puede formar un triángulo. Así es, las dos formas son correctas. Y te digo, para este tipo de problemas, precisamente, esta condición de equilibrio de la suma de fuerzas igual a cero es la que me permite formar el triángulo. Si la condición no fuera esa, entonces no podría yo formar esa figura cerrada del triángulo. Por eso te digo que solamente aplica para este tipo de problemas. Pero sí, cualquiera de las dos es válida. ¿Algún comentario adicional, muchachos? Algo nos decías, Diana, ya no te escuché. ¿Nada? Que no había dudas, maestro. Ah, ok, gracias, Diana. Bueno, entonces vamos a, si no hay dudas, les digo, les recomiendo, les
les invito a que puedan, cuando menos, hacer un par de ejercicios aplicando este método. Algunos de los problemas que de hecho tuvieron, que realizaron para como ejercicios de este tema de tensiones, para que vean y comparen los resultados que obtienen y vean pues, con cuál método se sienten más familiarizados, con cuál pueden resolver más fácilmente. Entonces se valen los dos. Bien, muchachos, entonces voy a pasar a lo siguiente. Si no hay inconveniente, vamos a realizar un ejercicio adicional de segunda condición de equilibrio. En la sesión pasada hicimos algo como esto, en el cual teníamos una viga sostenida por dos apoyos y dos fuerzas aplicadas sobre esa viga. El propio peso de la viga también entra en juego aquí, y hicimos lo necesario para encontrar los valores de estas fuerzas, de esos apoyos P y Q, de tal manera que consiguiéramos el equilibrio de esta viga, y lo hicimos desde luego trazando en primera instancia nuestro diagrama de cuerpo libre, que es una línea horizontal, en donde representamos las fuerzas que están aplicadas sobre él, todas las fuerzas que están aplicadas sobre él, las distancias a las que está colocada cada fuerza, y algo muy importante, un punto de giro para poder determinar, que nos sirva como referencia para poder determinar los brazos de palanca y determinar los sentidos de giro de esta viga cuando aplicamos todas estas fuerzas. Entonces, al hacer eso, después aplicamos nuestra primera condición de equilibrio, es decir, sumamos nuestras fuerzas para encontrar una primera ecuación que pues nos queda expresada en función de las dos fuerzas que no conocemos, y entonces requeríamos una segunda ecuación. Para eso aplicamos nuestra segunda condición de equilibrio de suma de momentos, y al hacer eso, bueno, pues obtuvimos una segunda ecuación en donde ya solamente teníamos una incógnita, que era este apoyo, la fuerza de este apoyo P. Obtuvimos su valor, y finalmente para obtener el valor de Q simplemente sustituimos este valor en la primera ecuación que habíamos obtenido para obtener el segundo valor desconocido, que era la fuerza del apoyo Q. Y entonces pudimos determinar estas dos fuerzas P y Q, y finalmente solamente las expresamos como en forma de vector. Le agregamos su dirección en forma polar, y con eso concluimos este problema. En los minutos que nos restan de esta sesión, muchachos, vamos a resolver un problema similar, pero que tiene una variante, que de hecho ustedes ya debieron haber resuelto con sus problemas de vigas, un problema similar. De hecho, hay dos problemas similares a este, pero bueno, si no los han resuelto y todavía están por entregarlos, todavía están en tiempo, y desde luego es importante porque seguramente viene alguno como este en el examen, chicos. Entonces, vamos a resolverlo para que no tengan problema en su examen. ¿Qué hago, muchachos, para resolver esto? Primer punto, ¿qué hago para resolver? ¿Alguna idea? Graficar. Identificar las Identificar las fuerzas, por ahí no sé qué me dijeron antes, pero identificar las fuerzas, efectivamente. ¿Cuántas fuerzas identifico aplicadas en este sistema? ¿Cuántas fuerzas hay ahí actuando en este momento? 3. Bien, 3. ¿Alguna otra idea, muchachos? Ya me dijeron que 3. ¿Alguien ve más? 4. 4. Muy bien, efectivamente son 4. Sí, 4. 4. ¿Cuáles son? Ah, Es el cable, en este caso, pues la superficie o algo así de 200 newtons, y pues las dos pelotas que están en los extremos. Muy bien, las dos pelotas que están en los extremos. Vamos a suponer que esta, simplemente por orden, es un peso que está aquí aplicado, ¿no? Voy a suponer que es un peso, voy a llamar que es un peso 1. Y acá hay otro peso, simplemente como los dos son pesos, voy a poner que este es un peso 2.
y esto que está aquí es una viga, una madera, un algo que está aquí sosteniendo los dos pesos que están colgando, pero que además también tiene su propio peso. Entonces aquí voy a considerar que este es un peso que le voy a llamar un peso 3. Entonces los pude haber llamado A, B y C, o J, K y M, como sea, pero aquí yo elegí ahorita llamarlos el peso 1, el peso 2 y el peso 3. Y me decían que el otro es el de la cuerda. Efectivamente, esta cuerda, hilo, mecate, cable que sostenga esta viga también está aplicando una fuerza. ¿Hacia dónde aplicaría la fuerza de esta cuerda? Hacia arriba. Muy bien, hacia arriba. Entonces eso es importante, hay que definir esas direcciones, hacia arriba. Necesita hacerlo hacia arriba para poder sostener esta viga que a su vez sostiene estos pesos y que esto quede en equilibrio. Y bueno, ya está. Entonces, ya tenemos la indicación de las fuerzas presentes. Esta, como es un cable que se tensa, pues vamos a decir que es una tensión que está en ese cable, es una fuerza que está aplicando este cable hacia arriba para sostener esta viga. Y entonces ya tenemos representadas todas las fuerzas aplicadas en este cuerpo. Ahora sí, ¿qué seguiría, muchachos? Díganme. Graficar con el diagrama de cuerpo libre. Bien, gracias. Trazar efectivamente el diagrama de cuerpo libre. Voy a trazar mi diagrama de cuerpo libre, recordando que voy a representar el cuerpo como una línea horizontal larga, y en él voy a representar todas las fuerzas que están presentes o que están actuando sobre este cuerpo. Por principio de cuentas veo que si este es lo que represento aquí en el extremo izquierdo, tengo aplicado este peso. Es decir, aquí voy a dibujar para representar este peso 1 verticalmente hacia abajo. Y de una vez voy a poner su valor. Este sí lo conozco. De una vez digo que este vale 980 newtons. Y luego, si voy recorriendo mi esquema, mi dibujo hacia la derecha, lo siguiente que encuentro es mi tensión, una fuerza que está verticalmente hacia arriba, que yo tendría que dibujar, no sé, por ejemplo, aquí. Tendría que dibujar esta tensión, que no conozco, entonces simplemente lo indico como una tensión T. Y luego está este peso de la viga, que como es el que corresponde a este cuerpo alargado, lo tengo que representar prácticamente al centro de este cuerpo. Entonces lo puedo representar ahí más o menos. Y este es mi peso 3, que es el peso de la viga. Y también este lo conozco. Entonces pongo aquí su valor. Es de 200 newtons. Y luego, si me sigo recorriendo hasta la derecha, hasta el final de la viga, encuentro este último peso, que es este peso W2, que también es vertical hacia abajo, pero que tampoco conozco. Entonces simplemente lo indico como el peso 2. ¿Qué me hace falta, muchachos, para completar ese diagrama de cuerpo libre? La distancia entre cada punto. Ajá, muy bien, la distancia entre cada punto. Entonces voy a poner las distancias que conozco. Conozco esta distancia de 2 metros entre el extremo izquierdo de la viga y el punto donde se aplica T, que entonces aquí hay 2 metros. Esa la conozco. Bien, ¿qué otra cosa conozco? Bueno, una distancia que hay desde este punto de la fuerza T hasta el otro extremo de la viga de 3 metros. Pues lo pongo aquí, 3 metros. Bien, son todas las que conozco hasta el momento. Bien, me hace falta algo muy importante, muchachos. ¿Qué me falta para completar este diagrama de cuerpo libre? ¿Alguna idea? ¿Qué me falta, muchachos? Darle un momento. O sea, ponerle en... Sí, está bien, pero vamos a redondear la idea. ¿Qué me hace falta para...? Esto precisamente tiene que ver con los momentos. ¿Qué me hace falta para poder determinar momentos? La segunda condición del equilibrio. Como el lugar donde nos vamos a referenciar, ¿no? Es que se me olvidó el nombre. Entonces vamos a ponerle genéricamente
es el punto de giro, ¿no? Vamos a determinar un punto donde este cuerpo pueda girar. Y eso lo hacemos arbitrariamente. Recuerden que ese punto de giro lo hacemos arbitrario y nosotros lo definimos. Y la recomendación siempre es que ese punto de giro coincida con alguna de las dos cosas que no conozco para que esto se simplifique. Las dos cosas que no conozco en este caso es T y W2. La pregunta es, ¿en dónde quieren que lo consideramos? ¿En T o en W2 el punto de giro? En W2. En W2, ok. Vale. Entonces aquí en W2, aquí fue la sugerencia, aquí vamos a considerar el punto de giro. Y lo vamos a utilizar precisamente cuando utilicemos la segunda condición de equilibrio. Bien, entonces ya tenemos terminado nuestro diagrama de cuerpo libre. Este nos va a servir como auxiliar para cuando apliquemos precisamente nuestra primera y nuestra segunda condición de equilibrio. Entonces, si aplico mi primera condición de equilibrio, muchachos, tengo que recordar que me dice que la suma de fuerzas debe ser igual a 0. Y entonces, aquí la pregunta, vamos a regresar al diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles son las fuerzas que tengo? Voy a empezar a recorrerlo de izquierda a derecha. Lo primero que encuentro es esta W1. Lo voy a escribir con letra primero. W1. En este caso, W1 es, ¿qué signo tiene, muchachos? Menos. Mande, no escuché. Menos. Menos. Negativa, muy bien. Chéquense que está hacia abajo, está en el sentido negativo del eje Y, entonces es menos. Y luego encuentro, más a la derecha encuentro la fuerza T. Como está vertical hacia arriba, entonces es positiva. Y luego, más a la derecha encuentro la fuerza W3. También es negativa porque está hacia abajo, en el sentido negativo del eje Y. Y luego, más a la derecha encuentro W2. También es negativa porque está dirigida hacia abajo, en el eje Y, entonces corresponde con el sentido negativo del eje Y. Y entonces son todas las fuerzas que están aplicadas aquí, las 4, y ahora voy a sustituir sus valores de las que conozco, desde luego. W1 si la conozco, 980 newtons, entonces tengo que poner menos 980 newtons, que es W1, más T, que no conozco, pues simplemente la indico como es, más T, menos W3, que es el peso de la viga, 200 newtons, menos W2, que es el peso del segundo cuerpo que está al extremo derecho, que tampoco conozco, y la suma de todo eso me debe dar igual a 0. Entonces aquí ya tengo valores que conozco, los puedo sumar para ir reduciendo esta expresión. Menos 980 menos 200 me va a dar menos 1180. 180 newtons más esta tensión que no conozco, menos este peso 2 que tampoco conozco, va a ser igual a 0. Y entonces, bueno, puedo despejar esto. Como ya conozco su valor, lo puedo pasar del otro lado de signo igual, porque me interesa determinar cuánto vale esa T y esa W. Entonces, T menos W2 debe ser igual. Esto que estaba negativo de este lado del signo igual, cuando pasa de este lado pasa positivo. Y entonces esto es igual a 1180 newtons. Y me doy cuenta que en este punto ya llegué a una ecuación, a una expresión matemática en la que tengo dos cosas que no conozco, pero tengo una sola ecuación y entonces no puedo resolver por sí misma este problema. Para poder resolver este problema yo necesitaría una segunda ecuación porque hay dos incógnitas. Y entonces, ahora sí, ¿qué hago para obtener mi segunda ecuación, muchachos? La segunda condición del equilibrio. Muy bien, aplico la segunda condición de equilibrio. Y la segunda condición de equilibrio me dice, tengo que recordar que la segunda condición de equilibrio me dice que la suma de momentos debe de ser igual a 0. Y aprovecho para recordar cómo puedo calcular un momento.
el momento que produce una fuerza debe ser igual, el momento de una fuerza debe ser igual al producto de esa fuerza, o de la magnitud de esa fuerza, por lo que denominamos su brazo de palanca, es decir, la distancia que hay del punto donde se aplica la fuerza al punto donde este cuerpo puede girar. Y luego seguiría por el seno del ángulo que forman estas dos cosas, pero en este caso vamos a hablar siempre de fuerzas que son perpendiculares. Las fuerzas son perpendiculares a los brazos de palanca, que son las distancias que hay horizontalmente hacia el punto de giro. Entonces, no lo agregamos, pero si hubiera fuerzas que estuvieran inclinadas, entonces tendremos que agregar aquí el seno del ángulo que forma. Y entonces, también voy a recordar que hay una convención en cuanto a que si el momento que se produce tiene un sentido o tiene otro, o sea, el sentido de giro que se produce por ese momento, pues entonces le voy a asignar un signo a este momento para darle su dirección. Entonces, si el cuerpo gira en dirección de las manecillas del reloj, este momento lo voy a considerar negativo. Y si logro que el cuerpo gire en sentido contrario a las manecillas del reloj, este momento lo voy a considerar positivo. Bien, nos quedan 10 minutos muchos para acabar esto, esperemos que nos dé tiempo. Y entonces me dice mi segunda condición de equilibrio que la suma de momentos es igual a 0. Voy a sumar los momentos. Veo que aquí tengo 4 fuerzas, entonces tengo 4 momentos. Tengo el momento de la fuerza del peso 1. Entonces voy a llamar simplemente el momento 1. Si eso le tengo que sumar el momento de la tensión, que es la fuerza 2 que tengo aquí, y a eso le tengo que sumar también el momento del peso 3, que es el siguiente que encuentro aquí, y a eso le tengo que sumar el momento de ese peso 2, simplemente le voy a llamar el momento 2, y la suma de todos esos momentos debe ser igual a 0. Bien, lo único que hice fue desglosar esta suma de momentos aquí. Ahora, voy a calcular cada uno de estos momentos. ¿A qué será igual mi momento 1? Pues el producto de la fuerza 1, que en este caso es el peso 1, de 980 newtons, entonces voy a poner su valor, el valor de esa fuerza es de 980 newtons, y voy a multiplicarlo por su brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca de este peso 1, muchachos? 5 metros. Es la distancia desde este punto donde está aplicado el peso 1 hasta el punto donde puede girar. Efectivamente son estos 5 metros, son todo lo largo de la viga. Bien. Importante también determinar cuál es el signo que le corresponde a esto. Voy a analizar mucho. Si yo aplico esta fuerza aquí y este cuerpo puede girar alrededor de este punto morado, ¿hacia dónde gira la viga? Hacia la derecha. Explíquenme bien. Si aplico esta fuerza aquí A la izquierda. y alrededor puede girar alrededor de este punto, entonces la viga gira en esta dirección, A la, arriba, ¿no? a la izquierda. Entonces a eso le corresponde un signo Positivo. positivo. Entonces está bien, así ya no se lo pongo, o si se lo pongo, pues estaría de más. Entonces ya está bien mi momento 1. Voy a calcular mi momento 2, va a ser la fuerza 2, que es esta tensión que no conozco. Voy a expresar como está, por su brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca de la fuerza 2 y la fuerza T? ¿Cuál es su brazo de palanca? 3 metros. 3 metros es la distancia de la fuerza T al punto donde puede girar. Efectivamente 3 metros, gracias. 3 metros. Y entonces vamos a ver qué signo le corresponde a este momento. Vamos a checar que si yo aplico esta fuerza T en vertical hacia arriba, lo que hago es hacer girar la viga en esta dirección. ¿Cuál es su signo que le corresponde, muchachos? Menos. Menos. Entonces le tengo que anteponer el signo menos a este momento para indicar su dirección. Bien, y entonces luego sigo con mi momento 3, que es el que produce el peso de la viga. El peso de la viga es de 200 newtons. Esa es su magnitud de ese peso. Y por su brazo de palanca, muchachos, ¿cuál es el brazo de palanca del peso de la viga? Sería 2.5. Muy bien, Severo, efectivamente son 2.5. ¿Para todos es claro que son 2.5, muchachos? ¿O alguien tiene duda? Sí, está claro. ¿Sí? Sí, sí, Bueno, te creo.
Recuerden que tenemos que ver la longitud de la viga y considerar que este peso está exactamente concentrado en el centro de la viga. Entonces, si esta viga tiene 5 metros de largo, pues de la parte central donde está colocado aquí, pues debe de haber 2.5 metros. Eso es bien importante porque puede ser causa de error. ¿Sale? 2.5 metros, entonces ya, 200 newtons por 2.5 metros. ¿Y qué signo le corresponde a este momento, muchachos? Si yo aplico esta fuerza del peso 3, ¿hacia dónde hago girar la viga? ¿Hacia dónde la hago girar, muchachos? Hacia el positivo, ¿no? En sentido positivo, sí, hacia la izquierda, igual que en este caso, como está esta flechita. Entonces, acá va a ser positivo. Bien. Último punto. Voy a calcular el momento debido a este peso 2. Aquí, entonces, voy a expresar como no conozco el peso 2, simplemente digo que es el peso 2. Y la pregunta es, ¿cuál es su brazo de palanca, muchachos? Sería 0. Sería 0, muy bien, gracias, 0. Para todos, claro, para todos, muchachos, ¿es claro que es 0 ese brazo de palanca? Sí. Ok, gracias. Recuerden que como está aplicada en el mismo punto donde puede girar, no hay realmente ningún brazo de palanca. Entonces no hay ninguna distancia entre este punto donde está aplicada la fuerza y el punto donde puede girar, coinciden en el mismo punto. Y entonces si le pongo más o menos me da lo mismo aquí, porque finalmente esto se va a hacer 0. Y además me permitió eliminar este término. Y eso es lo que me simplifica esta ecuación. Y entonces todo esto debe ser igual a 0. Bien, voy a hacer los productos. 980 por 5 me da 4.900, si no mal me acuerdo, si me equivoco me dice. 4.900 newton por metro. Menos T, que no conozco, por 3 metros. Más 200 por 2.5 me da 500. 500 newton metro. Más 0, pues me da 0. Y todo esto es igual a 0. Entonces, puedo sumar estos dos términos. 4.900 más 500 me da 5.400 newton metro. Menos T, que multiplica a 3 metros. Y eso va a ser igual a 0. Y de aquí ya puedo encontrar el valor de T. Si lo despejo, para despejarlo, pues voy a quitar primero estos. Los voy a pasar para acá. Me va a quedar que menos T por 3 metros va a ser igual a 5.000, perdón, estos 5.400 que eran positivos van a pasar del lado contrario con un signo negativo, menos 5.400 newton metro. Y entonces ya lo único que me estorba es, para dejar la T, muchachos, ¿qué es? Necesito dejar la T solita, ¿qué tengo que quitar? 3 metros lo pasa al otro lado. Los 3 metros, pero también el signo negativo, las dos cosas los voy a pasar de este lado. Tanto los 3 metros como el signo negativo. Entonces, T va a ser igual a menos 5.400 que ya estaban de este lado. 5.400 newton metro entre menos 3 metros. Y entonces los signos aquí se van a eliminar. Los metros también se van a eliminar. Y me van a quedar 5.400 newtons entre 3. Y eso me va a dar 1.800, no me acuerdo. 1.800 newton, ese va a ser el valor de esta tensión T. Lo único que me resta, muchachos, es encontrar el valor de W2. ¿Cómo lo encuentro? Sustituyéndote. Sustituyendo en la ecuación 1. Entonces, si sustituyo T en 1, voy a tener que, me queda que T es de 1.800. Menos W2, que es lo que quiero encontrar, va a ser igual a
1180 newtons. Entonces, si yo despejo esto, voy a pasar esto para acá. Me queda menos W2, va a ser igual a 1180 menos 1800. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 620. Menos 620, ¿no? Menos W2 Sí. es igual a menos 620. Y aquí simplemente quito el signo, lo paso para allá, o veo que los dos están afectados por menos 1, multiplico por menos 1 y finalmente se elimina esto, y W2 me va a dar igual a 620. Y ya determiné mis dos valores, mi tensión y mi peso ahí. Muchachos, entonces aquí estaría resuelto el problema. Se va a acabar la sesión ya, muchachos, nos quedan pocos segundos. Espero que haya quedado claro este asunto, muchachos, y los espero cuando quieran hacer su examen el día de hoy, el día de mañana, a partir de las 4 de la tarde. Gracias por su asistencia a esta sesión, muchachos. Nos vemos. Estamos en comunicación. Vale, profe, gracias. Gracias, profe. Excelente día para todos. Cuídense. Hasta luego, gracias. Gracias, No, profe. hasta luego. Buen día para todos. Con-